días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Printside. Hoy estamos muy contentos porque tenemos una súper invitada con un tema que a mí me interesa mucho porque no domino mucho ese tema, pero hoy vamos a aprender. Primero vamos a saludar a Augusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Maye, muy bien, muy contento porque hoy día vamos a tocar un tema muy bonito, muy interesante, algo creo que nos compete a todos, especialmente a quienes nos escuchan desde el Perú y desde Latinoamérica, porque tenemos a una invitada muy especial que es periodista, ¿no? Y que además conduce un programa, concurso en quechua, esta hermosa lengua originaria del Perú y que pues llega a muchos lugares de Latinoamérica. Estamos con Iris Cárdenas. Iris Cárdenas, seguro ustedes han visto este programa Cuyas Payachay, que se transmite por TV Perú, por Canal 7, y que es súper entretenido. Yo recuerdo que siempre, yo lo conocí por mi mamá, porque me decía, oye hijo, hay un programa que he hecho súper entretenido y dicen unas palabras lindas. Hoy día vamos a aprender más sobre esta hermosa lengua con Iris, que es periodista, como ya les dije, es conductora de este programa que lleva por su tercera temporada y Puchas Payachay significa aprende jugando, ¿no? Iris es de Apurímac y desde que era pequeña decidió ser comunicadora y nos va a contar qué cosas le inspiró a estudiar comunicación. ¿No? Porque creo que ahí hay algo que te motivó, ¿no? A trabajar por las personas pues que hablan quechua. Además, Iris es joven embajadora de la paz, que ha sido un reconocimiento otorgado por la International Association of Youth and Students for Peace. Ahí la pueden seguir en sus redes sociales, también está en Instagram, está en Twitter, ¿no? Tiene en TikTok también te he visto compartiendo, enseñando algunas palabras o algunas frases que son muy interesantes y que las podemos aplicar. Es más, vamos a hablar de aquellas palabras, aquellas frases que usamos a diario y que provienen del quechua y es muy probable que no sepamos. Entonces, eh, Iris, bienvenida a este episodio de Printsight, un podcast donde hablamos de comunicación, donde hablamos sobre temas relacionados a esta linda materia y en este caso vamos a hablar del programa que tienes y de tu amor por esta hermosa lengua originaria del Perú. Bienvenida. Augusto, muchas gracias. Maggie, qué gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación. Y wow, con esa presentación me siento demasiado honrada. Me han hecho prácticamente un recorrido a algunos trabajos que he venido realizando. De hecho, lo último es Cuplias Payachay en TV Perú. Y sí, como dices, Augusto, es un programa que en realidad tiene sus inicios todavía desde mi niñez, por así decirse, porque cuando era niña todavía vi la realidad en la que yo me encontraba, mi contexto más cercano a Purímac. Yo nací en Huancarama, por parte de mamá. Mi mamá es quechua hablante, nativa, proviene de campo, de la zona rural, y por parte de mi papá, la zona urbana. Entonces, como que me crié en ambos espacios. Afortunada yo de haber visto la realidad en ambos lugares. Entonces, he visto también, cuando era niña, el problema que vivimos en el Perú, años tras años, sobre la marginación, los prejuicios, y veía como que una dosis muy alta de racismo. Entonces, es lo que probablemente haya originado mi inclinación para poder trabajar en este sector, porque veía niños como yo, y sobre todo si venían de campo a la ciudad, eran como que muy maltratados bueno, por personas que se considerarían superiores, ¿no? Entonces, y encima ser niña, ser mujercita y provenir de campo, hablar quechua, era peor todavía, doblemente discriminadas las veía a las niñas. Y como que por ahí es que nace mi inclinación de querer trabajar para este sector del que también proviene mi mamá, quechua hablante nativa, y dije, yo quiero y me gusta. A mí también en algún momento me han prohibido de repente
juntarme con niños de campo, porque también los niños de la ciudad a veces somos muy crueles, tal vez al hacer algunos comentarios. Si te juntas con tales niños, no te vas a juntar con nosotros. Entonces de ahí dije, no, definitivamente lo siento, prefiero juntarme aquí porque siento que conecto más con los niños y es lo que me ha motivado a querer más la lengua originaria. Y cómo no hacerlo, ¿no? Si mi mamá también es la que me ha demostrado sus primeros afectos en esta lengua. Y hasta la actualidad mi mamá no habla nada de español. Siempre me ha hablado en quechua y mi única necesidad de niña era comunicarme con ella en quechua. Y las veces que me llevaba de vacaciones al campo a visitar a mis abuelitos, mis abuelos también me hablaban en quechua y yo lo consideraba una falta de respeto el tener que responderles en español. Entonces, por necesidad mía más psicológica, es que no, yo tengo que esforzarme por aprender, ¿no? Y qué mejor hacerlo si las muestras de afecto se tenían que hacer en el quechua. Qué bonita historia, qué dura, porque debes haber pasado momentos complicados, pero creo que ese trayecto, ese transitar difícil en algunas estancias, creo que hace que hoy quieras tanto el quechua y lo promuevas, ¿no? Y el trabajo que estás haciendo es fenomenal, esa promoción y ese amor intrínseco que sientes por el quechua, que contagias. Yo no sé hablar nada de quechua, me gusta mucho escucharlo, me parece muy bonito, pero no entiendo nada, obviamente, pero cuéntanos cómo así llevas, o sea, tú eres comunicadora, eres periodista, y cómo así combinas y haces que ese amor por el quechua te lleve hasta donde estás, ¿no? Porque tú has sido periodista, has tenido un programa en el Congreso, ¿no? Te has metido en la política ahí, siempre con el quechua por delante. La verdad es que como comunicadora social yo había empezado mis labores haciendo asesorías de prensa, imagen institucional, todo en español. No había pensado en trabajar el tema de las lenguas originarias hasta que llegué al Congreso, también como asesora de prensa, pero el ver a tantas personas originarias de varios lugares del Perú y llegaban al Congreso hablando su propia lengua, vestidos con sus trajes típicos y de repente no entendidos, porque ellos necesitaban entenderse con los legisladores para hacer algunas gestiones. Venía, de hecho, el líder, que era bilingüe, pero el resto de las personas también tenían algo que decir. Entonces yo solía a veces de repente hacerles algunas entrevistas y me quedaba con ese vacío de que solamente está hablando el líder, pero también necesitan las demás personas que le acompañan comunicar sus necesidades, sus sentimientos, sus emociones. Y es cuando dije, bueno, pasaron los años, en mi caso, pasaron los años y ya era que no tenía tanta necesidad de hablar el quechua porque mis abuelitos también ya habían fallecido. Entonces dije, ahora que han venido los señores y yo me comunico con ellos en quechua, siento que no me he olvidado, sigo hablándolo. Entonces voy a esforzarme porque yo soy muy tímida, siempre he sido muy tímida para las pantallas y dije, bueno, voy a esforzarme un poquito para de repente ser como un puente de traducción con las personas influyentes que necesitan también escucharlos, ¿no? Porque cómo tomamos una decisión para ayudar en el desarrollo de algunos pueblos si no están teniendo la comunicación directa, no están entendiendo la necesidad directa de los hablantes. Entonces ahí es donde nace otra vez esta inclinación de entrar de lleno al quechua. Y sí, en el Congreso empezamos con Causa Chun Congreso, un proyecto que ya lo tenían en mente también. E iba bien, sin embargo, solamente se transmitía por cable. Entonces, habían personas que decían, yo quiero que también se transmita en mi región, en mi zona, pero era muy difícil que llegue, ¿no? Porque todavía la realidad rural es muy cruel a lo que vivimos aquí en Lima respecto a tener acceso a la información. Solamente hay canales de señal abierta
Y justamente en ese entonces pensaba, si tenemos tanto problema de discriminación, es porque no conocen y cómo querer a un sector si no lo conoces, ¿no? Porque tampoco es culpa del que está discriminando, ¿no? No tienen mucho conocimiento, a veces discriminamos por falta de conocimiento. Lo que pensé en ese momento es que hay que transmitir lo que las personas quechohablantes, los andinos, desean hacer conocer, pero en una plataforma de señal abierta. Y mientras no tengamos presencia en señal abierta, van a seguir siendo menospreciados, minimizados. Y ahí nace otra vez la necesidad. Me motivé porque ya habíamos terminado el proyecto de Causacho en Congreso. Ella estaba trabajando otra vez en el área de cultura, patrimonio cultural. Entonces, ya no importa, voy a poner un poquito de mí y voy a procurar postular a TV Perú. Y es donde empecé como periodista bilingüe en el programa Ñujanchik, transmitido en las madrugadas. Han sido una experiencia donde siento que he aprendido aún más de temas especializados en el quechua, o sea, transmitir información en quechua, porque también había un vacío todavía, y de repente hasta la actualidad todavía sigue habiendo un vacío dentro de lo que es el periodismo especializado en lengua originaria. Lo que todavía se viene haciendo es hacer la traducción. Se ve la noticia desde un enfoque en español, pero pensarlo en quechua, decirlo, llegar a la población quechohablante, teniendo en cuenta la cosmovisión andina, es otro proceso, otro trabajo, un reto al que deberíamos los comunicadores bilingües entrar, ¿no? Entrar y sacar adelante estos temas. Es así como llegué a TV Perú haciendo periodismo en lengua originaria. Ya pasé a otra etapa con lo que es Pucllás Payachay. Se seguía viendo la necesidad de aprender quechua. Ha sido un boom hace un par de años cuando la Municipalidad de Lima sacó el curso, por cierto, totalmente gratuito, y otras instituciones también que se sumaron. Lo importante es que había mucha acogida. La gente que no sabía hablar quechua quería aprender quechua. Entonces, ahí veía una debilidad. La debilidad era que estamos acostumbrados a un aprendizaje muy clásico. Entonces, ya había conocido personas que llevaron 2, 3, 4, 5 niveles del quechua, pero todavía no lo sentían tan cercano, no pronunciaban todavía, no estaban cómodos con su aprendizaje. Entonces es donde surge el programa Pucllás Payachay. Va a ser pensado, pero no en el quechohablante, porque el quechohablante ya tiene el recurso principal, ya habla, pero el quechohablante lo que no tiene todavía es una presencia en señal abierta que los dignifique, que de repente les haga subir la autoestima. Eso es lo que les faltaba a los quechohablantes. Y a las personas de ciudad que de alguna forma simpatizan con el quechua, les faltaba todavía aprender el quechua. Entonces ahí se decidió hacer una fusión de ambas necesidades y plantear el proyecto, ¿no? Pensarlo, y parece que, bueno, no nos hemos equivocado, al contrario, es un proyecto que busca unir. Ya estamos cansados de tanta discriminación, de tanto considerarse superiores a otras culturas. Y como decía al principio, si es que vemos esos problemas de los prejuicios, probablemente sea porque no conocemos a los otros, ¿no? A quienes decimos los otros, lo voy a decir entre comillas. Es importante reconocer nuestra diversidad en el Perú. Tenemos tanta riqueza. Tenemos 55 pueblos originarios, 48 lenguas que se hablan hasta la actualidad,
pocos tienen ese dato. Son lenguas que han venido resistiendo desde la llegada del español. Y quienes más sufren estas indiferencias son los netos hablantes, ¿no? de la Amazonía y de las zonas andinas. Eso que dices es bien importante, ¿no? Porque muchas veces apartamos, alejamos, discriminamos por desconocimiento, ¿no? Y como tú dices, este espacio que tienes en el Canal 7 es precisamente para promover, para difundir y para dar a conocer, porque no los conocemos, entonces eso tal vez sea el punto de partida, ¿no? Para querer algo hay que conocerlo, ¿cierto? De todas formas, y es muy gratificante recibir llamadas de niños, niñas, son jóvenes, adultos mayores los que nos ven, se han sentido tan identificados los andinos, pero no solo los que han nacido en las zonas originarias, también tenemos a los hijos que ya están en Lima. Y como anécdota, alguien me decía, no, mírame, yo estoy muy bien posicionado a nivel laboral, a nivel profesional, tengo mi nombre ganado, pero yo siento que todavía tengo una deuda con mis abuelos, me dicen. Mis abuelos eran quechohablantes, pero yo que soy su nieto, al menos debía haber aprendido algo. Vemos el programa y entonces me hace ser consciente de ese vacío y que tengo que enmendarme, porque mis abuelos eran quechohablantes y al menos necesito saber unas cuantas palabras, por lo menos para saludar y decir, yo he sido también nieto, hijo de quechohablante. Ahora la tarea, yo pienso que ya es de los hijos, ¿no? De la descendencia, al menos tratar de reconectarnos con nuestros antecesores, porque en psicología misma se habla cómo voy a tener fortalecida mi identidad personal si no he aceptado todavía de dónde vengo, de dónde provengo, mis raíces. Eso es muy importante, ¿no? Siempre de niños nos dicen hay que aprender otro idioma, hay que aprender inglés, pero no nos dicen hay que aprender quechua y en realidad es parte de nuestras raíces. Ciertamente. Sí, y de conocernos y reconocernos como peruanos, como peruanas. Y muy bonito lo que estás hablando, Iris, y sobre todo veo ahí una vocación de servicio, ¿no? Un servicio es lo que estás otorgando a la sociedad, al país, y tendiendo puentes, ¿no? Y me recordaba cuando comentabas sobre tu trabajo en Congreso, en varias ocasiones a lo largo de los años hemos visto pues desencuentros entre personas quechohablantes y otros políticos o autoridades, ¿no? Justamente a raíz del idioma, ¿no? Hay momentos bastante, creo yo, aciagos. ¿Cómo están cambiando las cosas? ¿No? Hay que decirlo, hace algunos años, de repente, muchas personas podían ver mal que alguien se expresara en su lengua original como el quechua, ¿no? Y disminuyendo eso y afectando, pues creo yo, la dignidad de la persona. Pero creo que vamos avanzando en algunos aspectos. ¿Cómo has visto todo ese cambio a lo largo de toda esta carrera profesional que vas desarrollando? Hay que agradecer también a todas las personas que nos han antecedido y han puesto lo mejor de sí para que el quechua pueda ocupar un buen sitial, ¿no? No es cosa de ahora, nada más. Ha sido todo un proceso que hay que saber reconocerlo también. Yo pienso que ahora es más aceptado, pero era necesario que el quechua tenga presencia en espacios políticos, en plataformas de alcance nacional, que personas influyentes puedan promoverlo. Y justamente el proyecto Pupilas Payachay también vio ese vacío, esa necesidad. Y es que justamente en el proyecto se ha pensado en que necesitamos también personas influyentes como actores, artistas que se sumen a promover, a promocionar el quechua. Viendo también un tema emocional, ¿no? Es cierto la realidad de que han habido muchos hijos, muchos papás que han sido maltratados por su lengua originaria y que han prohibido a sus hijos el hablarlo. Entonces, para que sus hijos no sean humillados de la misma forma,
les dijeron mejor no hables. Y los chicos, de hecho, si se les ha metido eso en el cerebro desde muy pequeños, ellos han crecido avergonzándose, incluso muchos de repente negando sus raíces, a su misma familia. Entonces eso ya es algo muy, muy duro, ¿no? Muy, muy cruel. Entonces, si hay un sector que está negando su propia identidad, sus raíces, entonces hagamos que haya otro sector que pueda amar lo que ellos están negando. Y es lo que sucedió, ¿no? Lo que estamos haciendo también en la actualidad, hacer que otras personas que sí tienen inclinación real de aceptar el quechua, lo hagan, y ellos, como ya son influyentes a nivel opinión, puedan también jalar a ese sector para que pueda sanar sus heridas, por así decirse, ¿no? Porque ciertamente han sido muy heridos emocionalmente con esto de las lenguas originarias. Y eso se viene trabajando desde hace algunos años, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años el jugador de fútbol Claudio Pizarro envió un tuit en quechua y eso fue un boom, explotó la popularidad de él y por supuesto la gente que estaba muy contenta, ¿no? Gianmarco también sacó un álbum, no sé si lo recuerdas, de muchas canciones en quechua y también fue un boom. Entonces eso te está diciendo algo, ¿no? Eso te está diciendo que la gente, mucha gente, quiere y ama la lengua, el quechua, ¿no? Yo no sé si tú lo compartes, pero siento que estas últimas generaciones, las nuevas generaciones, tienen un interés genuino por aprender la lengua, ¿no? Yo veo cursos, están abarrotados, ya no hay espacio para más cupos, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, Maggie, totalmente de acuerdo. Era importante darle al quechua mayor presencia, pero no solo el quechua, tenemos todavía las otras 47 lenguas originarias, pero necesitamos sacarlo a la luz, darlo a conocer. Como decíamos, nadie ama lo que no conoce. Y este boom se ha dado justamente porque han habido tratados incluso internacionales, donde por estos tratados es que el gobierno también se compromete a promocionar las lenguas originarias. En el caso del Perú tenemos también la ley de lenguas, donde señala de que se tiene que de todas formas dar a conocer, seguir promocionando y mantener, revalorar la lengua originaria en el Perú. Los ministerios llamados a tener que trabajar este tema de revalorización son el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Entonces, ellos también han tenido que fortalecer su proceso de comunicación en este área para que se pueda dar a conocer, ¿no? Y sí, ha tenido resultados, estamos viendo ahora con las nuevas generaciones que están buscando y tienen, porque no están buscándolo solamente por motivos laborales, lo están buscando porque hay una necesidad de reconexión. Es lo que yo he podido ver en esta trayectoria. Sí, y Iris, y justo lo que dices y lo que comentaba Maggie también de las nuevas generaciones, eh, hoy en día existen jóvenes artistas peruanos que tienen al quechua, en este caso, como lengua materna, ¿no? Como por ejemplo, Renata Flores, ¿no? Que canta trap, ¿no? Liberato Cani, ¿no? Chinatá también, todos ellos son jóvenes peruanos y peruanas que están pues brillando, ¿no? En el escenario musical. Incluso hay una peruana que se llama André, que radica en Barcelona, y todos ellos cantan en su lengua materna, que es el quechua, ¿no? Entonces, no se trata solamente, pues, de, como estás mencionando, de un tema laboral que debo usarlo, ¿no? Ni moda, sino realmente hay esta necesidad de reconectarse con lo nuestro. Está bien lo que dices, es cierto, porque te cuento que mira, no solamente en el tema artístico, no solo estamos viendo cantantes, ahora el quechua tiene presencia en, en el cine, y en cine internacional, incluso en plataformas como Netflix, ya podemos verlo. Está en el traductor del Google también, en el Google Translate. Recién, así Cierto, ha es. considerado las otras variedades del quechua, ¿no? Porque tenemos tantas variedades. Es importante conocer la importancia de esta lengua originaria
para no dar comentarios infelices como lo que a veces solemos escuchar incluso de catedráticos, ¿no? De personas influyentes que minimizan todavía la lengua. El quechua está teniendo mucha importancia y relevancia a nivel internacional, incluso en América Latina. ¿Cuál es nuestra situación? Nuestra situación es que es la lengua originaria más hablada después del español. Entonces sí tiene mucha presencia. Y tenemos Claro. un arduo trabajo para revalorizar, ¿no? Ese es el trabajo, ese es el punto de partida. No hay que politizar nada, hay que revalorizar entre nosotros en la sociedad, hay que promoverlo, ¿no? Y de hecho nosotros convivimos hoy en día, decimos que no conocemos, ¿no? Yo empecé diciendo, yo no conozco mucho este tema, decimos que no conocemos, pero Sí. yo quiero que tú nos enseñes qué palabras usamos en nuestra vida cotidiana que son provenientes del quechua, ¿no? Y son palabras que las usamos acá y en otros países y no sabemos. A ver, por ejemplo, ¿cuáles? A ver, si un día, Maggie, te invitara a tomarnos nuestro desayuno de maca, nos vamos a la esquina. Terminamos nuestro desayuno y a la caserita siempre le decimos, una yapita, la yapita caserita, pues, el propio del quechua, ¿no? Aumentar, agregar la yapa. Sí, los chicos Ya también cuando tienen sabemos. que ir a jugar, a veces, vamos a la cancha de fútbol. Cancha también es pampa, ¿no? Es un vocablo quechua propio. Nuestro famoso perro calato. Hago referencia porque también tiene origen, ¿no? El jalatu. Jalatu es una palabra muy utilizada en el quechua. El calato que se usa mucho acá y que es desnudo, ¿no? Exacto. Viene de ahí, qué interesante. Así es. La guagua, lo que hablábamos, ¿no? Que es muy utilizado en Chile, porque en Chile también se habla quechua. Aquí en algunas regiones he escuchado que es muy utilizado guagua. O El la pancito famosa guagua de ayacuchano, tan rico. qué rica, claro, la tanta guagua. Ajá. La guagua refiriéndose a un bebé, a un pequeño, ¿verdad? Sí, bebé pequeño, así es. Incluso cuando están embarazadas suelen decir, ya viene una guaguita en camino, ¿no? Ujú. Qué interesante, ¿no? Qué Son lindo. palabras de uso cotidiano que provienen del quechua y nosotros no sabemos, simplemente las andamos repitiendo. Cierto, y de repente han tenido compañeros que también tienen apellidos quechua, ¿no? O nombres de repente, como Nina, fuego, ñawi, ojo. Entonces son palabras que nos están acompañando constantemente y no nos damos cuenta que provienen del quechua. Y hay que sentirse Cindy, orgullosos, ¿no? por supuesto que sí. Y hay una investigando antes del podcast, ahí encontré una frase, una palabra muy bonita que quiero que nos expliques qué significa, que es tucuy suncuiwan. ¿Qué significa? Porque Ajá. suena, además que suena Y rico. aprovecho lo que acabas de decir para darles una regla del quechua, una de las reglas, ¿no? Para la fonética. Cada que vean una palabra que está escrita con Q, esa Q Ujú. tiene un sonido como J. La H o la Q tiene sonido como J, solo que la Q es más intenso. Entonces, la pronunciación sería Tukuy Sunhuiwan. Tukuy Sunhuiwan Tucuy suncuiwan. ¿Y qué significa eso, bien, tucuy suncuiwan? Augusto. Exacto, Tukuy Sunhuiwan con todo mi corazón. Con todo mi Qué corazón. bonito. Sí, Y, ya que y co- sabes la frase ahora, Augusto, podrías decir en cualquier momento, ¿no? Tukuy Sunhuiwan para ustedes, con todo mi Tuco hizo corazón. un juego igual para ustedes, para todo nuestro público de este podcast que lo hacemos, como decimos, lo hacemos con todo nuestro corazón. Tukuy Sunhuikuan Ruanico. Uy, Ahí se va wow. complicando. Pero mira, fácil, sí puedes. Tukuy Sunhuikuan lo hacemos. O lo Ajá. hacemos, Tukuy Sunhuikuan sería, ¿no? Ya, lo hacemos Tuco hizo un cuiwen. Ahí Eso. está. Con todo el Vamos a corazón, tener a sí. gusto ya hablando quechua de Y acá a que poco, ¿ah? a mí me encanta, de verdad. O sea, siempre, y la verdad, estaba pensando, y por ejemplo, en otros países, ¿no? Tú viajas a España y vas a Cataluña. Y los catalanes son orgullosísimos de su lengua, del catalán, o los vascos Los de la vascos. euskera, ¿no? De la euskera, y el mallorquín, y
El cada región, cada valenciano. comunidad tiene su propia, ajá, el valenciano, y son orgullosos y hablan entre ellos y lo muestran. Entonces, creo que es importante eh, que, que rescatemos eso bueno que tienen otros, en otros lugares y también seamos orgullosos, pues, de lo que nos representa, de lo que nos hace diversos. Y porque justo lo mencionabas, no solo hay un tipo de quechua, ¿cierto, Iris? Cierto, hay variedades, norte, centro, sur, lo dividimos. En el sur tenemos la fortuna de, pese a que hay dos variedades, el collao y el Ujú. chanca, nos entendemos tan claramente, es nuestra fortuna, por eso decimos, ¿no? En el centro ya tiene más variación, en el norte de la misma forma Pero es sí se totalmente entiende, distinto. sí se entiende. Yo hice la prueba con algunas amistades que tengo en Ancash, visité Ancash incluso, y con quechohablantes nativos, yo les escucho, o sea, tengo que escucharlos muy bien, sentarme, y sí, nos logramos entender. Yo también les hablo y me entienden, pero tenemos que escucharnos muy bien, porque hay palabras que sí son similares, los sufijos también similares, pero hay que hacer un trabajo doble mental para poder entendernos. Y a lo que Augusto decía, es cierto, ¿no? ¿Qué van a decir también de mí peruano, de mí peruana, que de repente me voy a algunos países y me dicen, oye, ¿qué sabes de tu cultura? Al menos hablemos unas cuantas palabras en quechua, ¿no? Porque en otros países nos conocen más por un tema de quechua. Entonces, ya, pues algo de lo tuyo, de tu cultura, transmíteme, al menos en el hablar. Y hace un momentito hablaste de la cosmovisión andina. ¿Nos puedes contar un poquito respecto a eso? A mí me interesa mucho, incluso hay libros que hablan de la cosmovisión andina. Es importante saber que hay libros de la cosmovisión andina, eh, pero nosotros también en Perú y bueno, en cualquier país de Latinoamérica, yo creo que tenemos que aprender más de cómo conceptualizamos el mundo desde lo andino, desde cómo visualizábamos la realidad desde antes de la llegada del español. Si es que ahora vemos estudios a nivel académico, la mayoría son de otros países de Europa que necesitan, ellos sí, necesitan estudiarnos para entender nuestra realidad. Pero nosotros teniendo ya esta riqueza, conociendo nuestro entorno, pudiendo hacer tanta observación de nuestra realidad, podemos incluso sacar una postura académica desde estos lares, ¿no? Y es importante, de hecho, desde la cosmovisión andina hablando, mantener el equilibrio entre nuestra vivencia, nuestra biología con relación a la naturaleza. Y es que la naturaleza siempre va a estar presente en la vida del ser humano, con mucho respeto. Y yo veo a los agricultores que ellos le tienen demasiado respeto a la naturaleza, a la madre tierra, Pachamama le dicen, incluso para hacer los sembríos, necesitan pedir permiso a la tierra, hacen sus rituales, hay espacios donde solamente las mujeres, porque la mujer es la que da la vida, solamente ella tiene en sus manos la posibilidad de echar las semillas en los surcos, que ya lo abren los varones, ¿no? Entonces manejan todo un ritual para que nosotros, ya los que vivimos en la ciudad, podamos llevarnos el maíz, la papa a la boca, el alimento nos llega de ellos. Y hay todo un trabajo muy, muy nutrido en las zonas andino-amazónicas para que nosotros podamos vivir en las ciudades, para que no nos falte la comida. Y creo falta también más de difusión de ese conocimiento para que podamos respetar y valorar lo que ellos hacen por quienes estamos en las ciudades. Veo en la actualidad muchas filosofías de vida que vienen de Oriente y lo están poniendo muy en práctica en nuestros países, pero si es que escarbamos más la cosmovisión andina, es lo mismo, solo que estamos adoptando una filosofía de vida de otros espacios porque no conocemos lo que ya tenemos. Y si seguimos escarbando, no saben toda la riqueza
todo lo que podemos cambiar, incluso en este escenario machista en el que vivimos, ¿no? Que todavía somos muy golpeados en estas regiones. Y siempre se ha vivido bajo el respeto. Yo creo que cambiarían muchos problemas sociales, incluso si pusiéramos la cosmovisión andino-amazónica en práctica. Me gusta Qué mucho cómo lo responsabilidad, proyecta. sí. Sí, y qué responsabilidad yo creo acá de varios actores, ¿no? Del Estado, en políticas públicas que promuevan, ¿no? La cultura, el idioma, las lenguas originarias, la sabiduría de todos nuestros pueblos, de la sociedad por conocer, ¿no? Eh, Porque la diversidad finalmente nos acerca más que nos separa, ¿no? Y también de las empresas, del sector privado, o sea, yo creo que todos tenemos un poquito de responsabilidad en hacer de nuestro país un mejor lugar, ¿no? Para todos y para todas las personas que habitamos en él. Y se nos pasa el tiempo volando, en realidad es fascinante lo que habla Siris. De las lenguas originarias, del quechua, de nuestra cosmovisión andina, que sí, efectivamente, pues, de repente nos pegamos mucho a Oriente y lo que dices es cierto, ¿no? Nos falta conocer esto cercano, pero faltan personas también como tú que lo promuevan. Que lo Necesitamos compartan con esa y que lo pasión. compartan. Sí, no una iris, necesitamos 100 iris, ¿no? Gracias por lo Para que que el dicen. mensaje llegue más. Y en serio, esta conversación, yo creo que a mí personalmente me deja con más curiosidad, pero también me deja un sentido así como que un poquito de, oye, Augusto, o sea, a ver, ¿no? Tienes que conocer más lo tuyo, ¿no? Porque sí, ahí siento un remordimiento y una responsabilidad ahí pendiente. Y para ir cerrando, Iris, ¿cómo puede hacer alguien que desee conocer más, que desee aprender, ¿no? De estas, no solamente del quechua, ¿no? Sino de cualquier lengua originaria acá de nuestro querido y hermoso país, el Perú, para quienes nos escuchan de fuera también. Algo que me ha funcionado a mí aprendiendo idiomas es, y en el quechua sobre todo, es el vocabulario. Aprenderme lo más que puedo vocabulario, ya con 10 palabras en quechua que me haya aprendido, ya puedo tenerlo como base para conjugarlo. Que no es difícil, saquemos de nuestro chip aquello que nos han dicho que el quechua es un idioma demasiado difícil, que después del alemán el quechua es tan complicado. Y claro, si personas influyentes ya nos han dicho, nos han metido eso en el cerebro, vamos, no, es difícil, ni me atrevo, no quiero. Y el escucharlo, de hecho, algo que escuchas por primera vez te va a parecer difícil. Basta con aprender, como les digo, unas cuantas palabras. Pongámonos como meta de repente 50 palabras en quechua como vocabulario y eso empezamos a conjugarlo como jugando. A mí me parecía en mi proceso de aprendizaje como un rompecabezas que te entretiene, pero solo es hasta agarrarle el hilo porque una vez que ya lo haces trabajar doble. El cerebro sí, eso es cierto que trabaja hasta 2 veces más que aprendiendo otros idiomas de repente, pero es entretenido el aprendizaje. Y ahorita de repente aprovecho para darles al menos 3 palabritas, ¿no? A ver, ¿cuáles Es tenemos que aprender? básico en la familia, con lo que los más pequeñitos al nacer, lo primero que aprendemos es mamá. En el quechua decimos, cuando ya hay familiaridad, mamá. Solamente agrégale la y al final de mamá y la entonación no lo pongas agudo, ponlo grave. Mamá. Con esa palabra ya aprendieron la regla del quechua. La mayoría de las palabras tienen entonación grave. Mamá. Y si quieren decir papá, taitai. Habrán visto incluso en novelas, ¿no? Donde suelen decir taita, el taita. Taitai. Mi mamá. Taitai y mamá. Papá y mamá. Y si quieren, y si tienen pequeños en la casa, para dirigirse a los más pequeños, warma. Warma es niño, niña, pequeños. Si quieren pluralizarlo, warma, cuna. El cuna, quédenselo ya para siempre, es la S del español, el pluralizador. Ok, warma, Cuna es más largo en el quechua. Mira, qué interesante. Ya estamos aprendiendo alguito. Algo. Warma, cuna. Ajá, alguito. Al menos 3 palabras vamos a aprender hoy día. Y bueno, ya
Iris, queremos agradecerte. Estamos llegando ya al final de esta edición. Ya saben, acá en postproducción vamos a poner el Twitter, el Instagram, el TikTok y luego en el post también el enlace del programa, ¿no? Para que lo puedan ver, porque también está en el sitio web de TV Perú, y creo que es responsabilidad de todos, pues, conocer un poquito más de nosotros mismos, ¿no? De los peruanos y Eso es las muy peruanas. Así que, importante. sí, Gracias a Iris por compartir, ese compartir de corazón, muchas gracias. Y la responsabilidad de promover viene de nosotros mismos. Si queremos generar un cambio, tenemos que empezar por nosotros mismos. Ese es el punto de partida siempre. Así que muchas gracias, Iris, por esta clase y esta clase de amor también y de promover el enraizarnos, que es tan importante. así Maggie, es. Así, Augusto, gracias también a ustedes. De hecho, como comunicadores sabemos que el tiempo es nuestro peor enemigo. Yo encantada de poder seguir hablando con ustedes, pero aprovecho para decirles que, bueno, todavía estamos en proceso y hay mucho por hacer y lo estamos haciendo con todo corazón, como decía Augusto, Tucuy Sunjuy Cuba. así es, y este Gracias. programa ha sido hecho con Tukuy y Sunhuiwan, que es una frase que ¡Eh! ya me la quedé, ya, sí, ya me la quedé, me encanta, me encanta. Sí, y nada, muchas gracias a todos, a todas ustedes por escucharnos, por vernos si quieren en YouTube, y no se pierdan este podcast y este blog post que vamos a hacer con las palabras básicas para comenzar a aprender esta lengua tan importante, ¿no? Que es el quechua. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición. Nos vemos. Chao, May, chao, Iris. Printsight Podcast es un programa producido por Trend y Social Trends, agencias especialistas en comunicación estratégica y reputación. Si quieres ser parte de nuestra comunidad digital, visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las plataformas de streaming como Spotify y Apple Podcasts. Y recuerda, la comunicación está en nuestro ADN. Nunca paramos de comunicar.